Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, vamos a seguir con el ciclo de lecturas. Memorias de un subsuelo de Fyodor Dostoyevsky. Así que vamos a continuar con esto. Así que vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a empezar con la segunda parte. Para la segunda parte seleccioné una nueva postal, que es esta. Es de Pierre-Auguste Renoir, mujer con sombrilla en un jardín, óleo sobre lienzo de 54x5 y 65 centímetros. Está muy buena. Así que ahora vamos a seguir leyendo. Ahí se me movió el teléfono. Ahí está. Bueno, leo la segunda parte, que empieza con un poema de Nebrasov, que se llama A propósito de la nieve derretida. A propósito de la nieve derretida, cuando el ardor de mi palabra retiro del abismo del error a tu alma que yacía contra el fondo, cuando tú que sufrías maldejiste, torciéndote el dedo, el vicio que te había fascinado, y cuando en soledad diste la espalda y ocultaste tu rostro, llena de horror y de vergüenza, lloraste. Capítulo 1. En aquella época yo tenía 24 años. Mi vida era lo que es hoy, una vida oscura, desordenada y ferozmente solitaria. No tenía relaciones con nadie, no hablaba y solo quería estar oculto en un rincón. Durante mis horas de trabajo en la oficina, en la cancillería, intentaba no dirigir la mirada a nadie, pero sabía perfectamente que mis compañeros de trabajo me consideraban como un tipo raro, e incluso tenía también esta impresión. Me miraban con alguna repugnancia. A veces me preguntaba si sería yo el único en imaginar que era mirado con repulsión. Uno de los empleados tenía una cara horrible, picada de viruelas. Era realmente desagradable. Si yo hubiese tenido un rostro tan feo, ni siquiera me habría animado a aparecer en público. Otros empleados eran tan sucios que resultaba imposible acercarse a él por el olor que emanaba. Sin embargo, esos señores no daban muestras de avergonzarse de su cara, de su falta de aseo ni de su modo de ser. No creían que alguien los pudiera mirar con desgrado. Por otra parte, si se lo hubieran imaginado, no habrían experimentado ninguna inquietud, a menos, claro, que hubiese tratado de sus jefes. Ahora creo que, impulsado por una vanidad desmesurada, me exigía demasiado a mí mismo y me miraba a menudo con desdeñosa irritación, que a veces rayaba la repugnancia. Así llegué a creer que todos me miraban con los mismos ojos. Mi cara me parecía horrible, la veía abúlica, e incluso consideraba que tenía una expresión de cobardía y maldad. Justamente por eso, al entrar por la mañana en la cancillería, me esforzaba en adoptar un aire de hombre independiente y, temiendo que me creyeran cobarde, trataba de dar a mi rostro una expresión lo más altiva posible. Mi cara no es hermosa, me decía. Es preciso, entonces, que la expresión sea noble, expresiva y, sobre todo, que refleje una gran inteligencia. Pero yo sabía, estaba dolorosamente seguro, que nunca mi expresión podría reflejar estas hermosas cualidades. Mi cara me parecía estúpida. Al fin y al cabo, me habría contentado solo con la inteligencia. Me hubiera conformado con una expresión malvada, con tal que fuese también inteligente. Odiaba y despreciaba a todos los empleados de la Cancillería, a todos, desde el primero hasta el último. También los temía, muchas veces los colocaba por encima de mí. Este fenómeno ocurre en mí con bastante frecuencia. Tan pronto desprecio a una persona como la elevo sobre un pedestal.
El hombre honrado y culto no debe ser vanidoso, pero tampoco extremar el rigor consigo mismo y despreciarse a veces hasta el odio. Pero yo, despreciara o respetara, bajaba siempre los ojos ante todo el mundo. A veces hacía experimentos. Podría soportar la mirada de este o aquel, pero siempre bajaba la mirada, cosa que me irritaba mucho. Tenía también un temor terrible a parecer grotesco, y por eso profesaba una adoración servil por la rutina a todo lo referente a la vida externa. Seguía siempre con gran precisión el camino de la vida ordinaria y me aterraba pensar en cometer cualquier irregularidad. Pero, ¿cómo podía resistir? Mi inteligencia había crecido morbosamente, como es propio de las inteligencias del siglo. En cuanto a mis compañeros, todos me parecían estúpidos y actuaba como ovejas. Si yo me consideraba un cobarde y un esclavo, era probablemente fruto de que mi inteligencia estuviera más desarrollada que la del resto de mis compañeros. Pero no se trataba para mí de una simple consideración. Yo era efectivamente un cobarde y un esclavo. Lo digo sin ruborizarme. En nuestra época, todo hombre más o menos decente es un cobarde y un esclavo. En su estado normal, estoy seguro de ello, el hombre está constituido para ser así. No es un hecho exclusivo de nuestra época, ni es un hecho dependiente de una serie de circunstancias especiales de este siglo. En todos los tiempos, el hombre honrado es un cobarde y un esclavo. Si en una ocasión se comporta con valentía, no puede jactarse de ello, porque inmediatamente después empezará a llorisquear. Es su ley eterna. No hay nada más valiente que los asnos y los mulos, aunque solo hasta cierto límite. Pero no vale la pena prestarle atención, no tiene la menor importancia. Había otra cosa que me hacía sufrir. Yo no me parecía a nadie y nadie se parecía a mí. Yo soy uno, mientras ellos son todos, me decía, e intentaba reflexionar. ¿Cómo puede deducir de estas conductas? Yo no era todavía más que un niño. Pero a veces, de pronto, notaba en mí un cambio. Qué triste me era caminar hacia la oficina. Esta aversión llegaba al extremo que me volvía muchas veces a casa completamente enfermo. Pero luego cambiaba bruscamente de actitud. Todo llega a mí por períodos. Entonces me burlaba de mi propio rigorismo y de mi desprecio. Y me acusaba de querer ser un héroe romántico. Si un día antes no le había dirigido la palabra a mis compañeros de oficina, al siguiente me esforzaba por entablar amistades con ellos. Toda mi repugnancia hacia ellos se había desvanecido repentinamente. ¿Quién sabe? Quizás no lo había experimentado nunca de veras, y todo aquello no era más que una postura afectada. No puedo aún resolver esta cuestión. Algunas veces incluso me relacioné íntimamente con ellos. Jugábamos a las cartas, bebíamos, charlábamos hasta los codos. Pero permítame que abra un breve paréntesis. Entre nosotros, los rusos, no existen muchos de esos estúpidos románticos de tipo alemán o francés, perdidos en sus sueños, y a los que nada produce efecto. Ni siquiera notarían que la tierra temible bajo sus pies no les afectaría que Francia sucumbiera en las barricadas. No cambian nunca, ni siquiera por conveniencia. Siguen siempre cantando sus altos himnos hasta el último día. Son en verdad unos necios. Entre nosotros, entre los rusos, no hay necios. Esto es algo sabido. Es justamente lo que distingue a nuestro país de los países extranjeros. Entre nosotros no existe esas naturalezas ideales en estado bruto, por decirlo de algún modo. Al imaginarse equivocadamente que los Konstanchoglos y los tíos Piotr Ivanovich fueron nuestros ideales, los críticos y los publicistas creen que nuestros románticos son tan soñadores y tan apasionados como los de Alemania y Francia. Y eso no es verdad. El carácter de nuestro romántico es muy distinto al carácter de los románticos extranjeros
y las características de los románticos extranjeros no pueden aplicar a los rusos. Permítanme utilizar la palabra romántico, vieja y respetable palabra que todo el mundo conoce. El rango fundamental de nuestro romántico es que lo entiende todo, es que lo ve todo y que lo ve mucho más claramente que los espíritus modernos y positivos. Nuestro romántico no se inclina ante la realidad, pero tampoco la desdeña. Cede si es preciso, porque no pierde nunca de vista el fin práctico, útil, una buena pensión, favores del Estado, una medalla, que percibirá gracias a todo su entusiasmo, a todos sus volúmenes de poemas líricos, pero conserva al mismo tiempo, sin ceder interiormente, su ideal de lo bello, de lo sublime, sin dejar de considerarse a sí mismo, entre algodones, como una joya para nuestro provecho de la belleza y de lo sublime. Nuestro romántico es un hombre de espíritu muy amplio y, a la vez, el mayor de los bandidos. Les aseguro a ustedes, lo sé por experiencia, claro que todo esto se refiere al romántico inteligente. Oh, ¿qué digo? Si todos los románticos son inteligentes. Hubo algunos imbéciles entre nuestros románticos, pero estos no cuentan, simplemente porque se convirtieron en alemanes y se instalaron en alguna parte de la Selva Negra o en Suiza para poder conservar intactos sus sublimes ideales. Yo era un poco así, despreciaba sinceramente mis ocupaciones, pero si no pensaba en mandar todo al demonio era porque estaba obligado a ir a la oficina, ya que necesitaba el sueldo. Iba a la oficina por encima de todo. Noten el detalle. Nuestro romántico prefiere volverse loco, cosa que, por cierto, no le sucede casi nunca, a truncar su carrera, a menos que tenga la mano a otra. No se lo podrá obligar a marcharse, ni siquiera a patadas, y, si llega a perder la cabeza, se lo puede encerrar en un manicomio, donde será feliz creyendo que es rey de España. Pero solo pierden la razón los más frágiles. Un gran número de románticos llega a los más altos puestos. La diversidad de su talento es asombrosa. ¿Cómo logran armonizar los sentimientos y las sensaciones más contradictorias? Esto me impresionaba y me servía de consuelo. Esta es la razón de que tenemos tantas naturalezas amplias que conservan su ideal hasta el fin. Y aunque no muevan un dedo por sus ideales, aunque parezcan verdaderos hipócritas, siguen siendo extraordinariamente honrados con su alma y conservan el respeto a su ideal, con lo que hablan sinceramente con la voz llena de emoción. Sí, señores, en la madre Rusia, incluso el peor de los ladrones y asesinos puede ser honrado con su alma, honrado hasta lo sublime, sin por ello dejar de ser un miserable. Lo repito, de las filas de nuestros románticos salen continuamente bribones tan hábiles, empleo la palabra bribón con tono cariñoso, que manifiestan un sentido tan práctico de la realidad que sus superiores jerárquicos y el mundo entero se frotan los ojos al ver semejante fenómeno. Sí, nuestra diversidad y nuestra amplitud son verdaderamente increíbles y solo Dios sabe lo que vendrá de ellas y los que nos anuncian para el futuro. El material no es malo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto, señores? Cuando digo estas cosas, no se me mueve un ridículo sentimiento de patriotismo. Además, estoy seguro de que se imaginan que bromeo otra vez. ¿O acaso me equivoqué y creen que hablo en serio? De todos modos, las dos opciones me halagan por igual, señores, y me causan la misma satisfacción. Y perdonen esta digresión. Naturalmente, nunca pude soportar durante mucho tiempo las relaciones amistosas con mis colegas. Rompía con ellos imprevistamente, dejaba de saludarlos, frutos de mi juvenil inexperiencia, y todo terminaba entre nosotros. Pero esto me ocurrió una vez porque por lo general era fiel a mi habitual misantropía. En mi casa leía todo el tiempo. Así intentaba quietar bajo impulsos externos lo que hervía constantemente en mí. Naturalmente, la lectura era para mí un gran alivio. Me conmovía, me distraía, me atormentaba,
pero llegaba un punto en que me sentía cansado de leer y experimentaba la necesidad de hacer algo. Entonces, de pronto, y sin alegría, me lanzaba al libertinaje. Un libertinaje miserable, horrible, grotesco, subterráneo. Por mi continua irritación, mis pasiones eran abrasadoras. Mis impulsos de pasión terminaban con ataques nerviosos, llantos y convulsiones. No tenía ninguna otra distracción además de la lectura. No vislumbraba nada a mi alrededor que pudiese imponerme algún tipo de respeto y atraerme. Una ola de angustia me ahogaba. Sentía una sed monstruosa de contrastes, de oposiciones, y me lanzaba a la disipación. No digo todo esto para disculparme, sin embargo, sí, miento. Quiero justamente eso, disculparme, y no quiero mentir, di mi palabra. Por la noche iba a buscar por las noches iba en busca de las mujeres, a escondidas, con un sentimiento de vergüenza que no se apartaba de mí ni siquiera en los momentos más innobles, cuando me exasperaba hasta la locura. Por ese entonces mi alma llevaba en ella su subsuelo. Tenía un miedo terrible a que alguien me reconociese. Por eso iba a los sitios más inmundos y lejanos. Una noche, al pasar ante una pequeña taberna, vi, a través de las ventanas iluminadas, una batalla entre jugadores de billar que utilizaban los tacos como armas. Y vi de pronto a uno de ellos salir despedido por la ventana. En otro momento, esa conducta me habría repugnado. Pero en el estado de ánimo en que me hallaba, entonces tuve envidia del señor al que habían arrojado a la calle. Fue tan fuerte y verdadero ese sentimiento que entré en la sala de billares. ¿Quién sabe?, iba diciéndome. Tal vez también yo logre armar una buena pelea y me hagan salir por la ventana. No estaba borracho, pero ¿qué quieren? El tedio y la angustia me estaban volviendo loco. Y resultó que yo no era ni siquiera digno de ser arrojado por una ventana. Y fui sin haber podido pelear con nadie. Desde el primer momento, un oficial me obligó a estar tranquilo. Me había situado cerca de la mesa y, como no conocía nada sobre el juego, molestaba a los jugadores. Para poder pasar, el oficial me puso las manos en los hombros y, sin ninguna explicación, sin abrir la boca, me apartó. Luego pasó como si yo no existiese. Lo habría perdonado si me hubiese golpeado, pero me mortificó que me apartara en silencio. Solo el diablo sabe lo que yo habría dado por una pelea en regla, literaria, por decirlo de algún modo. Me habían tratado como una insignificante mosca. El oficial era un hombre de estatura superior a la medida, yo bajo, enclenque. Sin embargo, solo de mí dependía provocar una pelea. Si la hubiese iniciado, me habría hecho tomar el camino de la ventana. Pero después de reflexionar, preferí escabullirme, aunque mi corazón resonaba de ira. De nuevo me vi en la calle, estaba alterado y perplejo. Esa noche regresé derecho a mi cuartucho y al día siguiente volví a lanzarme, con más temor aún, más tristemente, a mi grotesco libertinaje. Tenía lágrimas en los ojos, pero de todos modos continuaba. No crean, sin embargo, que retrocedí ante el oficial por miedo. Nunca en esa noche sentí miedo, aunque siempre lo tuviste a la acción. No se rían, hay una explicación. Yo tengo siempre explicaciones para todo. Oh, sí, ese oficial hubiese sido de los que están dispuestos a batirse en el duelo. Pero no, era uno de los señores. Ay, queda muy poco de esos señores que prefieren los tacos de billar o bien quejarse a sus jefes, a la manera del teniente Pirdogov que nos muestra Gogol. Estos oficiales no se baten y sobre todo cuando tienen una disputa con nosotros, los miserables paisanos, consideran el duelo una contrariedad, una moda francesa, algo propio del espíritu liberales. Claro que esto no les impide, especialmente cuando son altos y fornidos, insultar
prodigamente al prójimo. Bueno, dejamos por acá porque es bastante largo el primer capítulo. Así que dejo en la página 78 y mañana seguimos con Dostoyevsky. Chao.